Cuando es tiempo de decidir, es el momento de reflexionar, a desechar por algunos minutos desde los viejos falsos rumores a las modernas fake news viralizadas entre operadores, asesores, encuestadores, trolls, haters y hackers. Porque cada elección se nos hace más difícil conocer la verdad y decidir nuestro voto. Para reflexionar sobre lo que les importa, su vida, sus familias, su seguridad, educación, salud, vivienda, trabajo y jubilación. Esto que se llama La Cosa Vostra. Bienvenidos a La Cosa Vostra. Esta vez mi editorial va a ser más breve que los anteriores. Ya llevamos grabados 300 minutos, más de 300 minutos, más de 5 horas en estos 2 últimos meses antes de las elecciones. Y con última entrega de Manual para Indecisos, porque ya no hay más Manual para Indecisos, es la entrega número 10, culmina un ciclo y comienza otro. Manual para Indecisos no va a estar más, pero va a haber un manual para gobernar. Va a haber un manual para que el sabremos cumplir se pueda cumplir. Y ahí estaremos con este otro manual y con La Cosa Vostra a partir de fin de año. La verdad es que la gran reflexión de la sociedad civil ya se pronunció. Y se pronunció para decidir quiénes son los que van a dirigir el país en los próximos 5 años. El Frente Amplio no prometió los próximos 5 años que sean los mejores años de nuestra vida. No lo hizo, no lo puede hacer, porque en primer lugar, para cambiar la vida de los uruguayos no se cambia en 5 años, ni siquiera en los 15 años. Son procesos de emancipación humana que llevan muchas décadas y mucho intercambio cultural y cambiar la cabeza de la gente. Esa gran reflexión de la sociedad civil fue acompañada, creo yo, en mi opinión, por el músculo de la militancia frente amplista, que una vez más probó su fortaleza. Ese músculo frente amplista logró derrotar el empate técnico que estaba prácticamente en los primeros lugares de todas las encuestas. Probó lo contrario. Y bueno, esto implica un cambio sustancial. Para mí esta fue una de las elecciones más dramáticas y más importantes de la historia de la izquierda uruguaya. Mucho más que la de 2004, donde por primera vez después de 160 años la izquierda llega al poder. No, en el 2004 ya sabíamos que se llegaba al poder. Ya sabíamos que el truco de los fuertes, el balotaje, que me lo dijo el expresidente Sanguinetti cuando retorné del exilio mexicano en el Victoria Plaza, en una reunión que tuvimos y donde yo le dije que en 10 años más la izquierda ganaba el gobierno, me dijo que me olvidaba de una gran idea francesa que se llama el balotaje. Evidentemente la cumplió, pero en los 6 años, en las 6 elecciones que hubo después que se aprobó el balotaje, una vez más el Frente Amplio logró superar esa barrera. No voy a comentar el balotaje porque ya ustedes han visto muchos análisis de politólogos, sociólogos o encuestadores y no quiero aburrirlos con un análisis más que no va a diferir mucho de los que ya escucharon. Solo quiero señalar 3 elementos de este balotaje. El primero es que ya pasa a ser una ley fundamental electoral que el Frente Amplio siempre aumenta su caudal en los balotajes. Siempre, en todos los casos. Es decir, en los 5 casos que hubo balotaje, porque hubo 6 elecciones, pero en una barrió el Frente Amplio y por lo tanto no hubo balotaje, pero en los 5 que hubo balotaje, en todos subió el Frente Amplio muchísimos votos. Y también una segunda ley fundamental que deja este último balotaje, que en todas las ocasiones la coalición de hecho, Partido Nacional, Partido Colorado, y la coalición firmada, la coalición republicana que por primera vez aparece en el escenario electoral, siempre descendió
su votación. En todos los casos, aún ganando desciende. ¿Y por qué esto? Porque el Frente Amplio es un partido político. Porque el Frente Amplio tiene un congreso, una convención, un programa único, tiene disciplina partidaria, es un partido y por eso sube su votación en los balotajes. Y la coalición republicana, o la coalición de hecho, Partido Nacional, Partido Colorado, o la actual coalición republicana, que ya no es más coalición multicolor, sino coalición bicolor, no es un partido político. No tiene autoridades comunes, no tiene congreso común, convención común, y por lo tanto pierde muchos votos. Esos dos elementos quedaron ya internalizados en la historia electoral de este país. Y el tercer elemento, y ya pasamos a los próximos 5 años y no me detengo en el balotaje, el tercer elemento es la sorpresa del voto del interior. El voto del interior ha sido una gran sorpresa. El 97% de la fuga de los votos de la coalición republicana, el 97% esa fuga se dio en el interior. El Frente Amplio había ganado en la primera vuelta en 9 departamentos, pero ganó en esos 9 departamentos, incluso bastiones blancos, ganó porque votaron separados, pero también les ganó a la votación de todos ellos juntos en 5 departamentos. Montevideo y Canelones pensábamos que no iba a ser muy difícil ganarles, pero les ganamos en Salto, en Paysandú, en San José. Eso ha sido una gran sorpresa, a todos juntos. Y esto también es una premonición de lo que va a pasar en mayo próximo. Hay que prepararse porque en esos 5 departamentos se les puede volver a ganar a todos juntos. El Frente Amplio puede hacerlo. Esto me parece que son las 3 reflexiones que tengo sobre el tema del balotaje. Ahora pasemos al futuro. Evidentemente acá ha comenzado o ha recomenzado la gran aventura de la izquierda uruguaya, la gran aventura de la emancipación humana, interrumpida durante estos 5 años, donde cayeron todos los indicadores sociales, los indicadores económicos, salvo la inflación, los indicadores éticos y los indicadores sobre la seguridad pública. Ahora se ha interrumpido ese proceso y vuelve el Frente Amplio a poder reiniciar la gran aventura de la emancipación humana. Es decir, vuelve a que haya un Estado distinto. Estos 5 años fue un Estado de hegemonía acorazada de los fuertes y ahora el Frente Amplio va a volver a instalar a un Estado escudo de los débiles, como lo fue en los 15 años que gobernó. Y eso es muy importante sostenerlo, decirlo, porque es un gran cambio que se produce, como también lo dijimos en videos anteriores, eso de aumentar las arcas de los menos y la infelicidad de los más, eso se va a revertir, se va a dar vuelta, como también se va a dar vuelta la fusión entre lo público y lo privado. El gobierno del Frente Amplio ha prometido que lo público sea más público y lo privado más privado. Es decir, todo eso son los cambios prometidos y que tienen que seguir adelante. Yo, para analizar los próximos 5 años, daré mi opinión de cuáles deben ser los objetivos estratégicos del Frente Amplio. Creo que podrían ser muchos, pero los voy a resumir en 5 objetivos estratégicos. El primer objetivo es mejorar la calidad de la vida de la gente. Es decir, no es posible que haya casi 500.000 de uruguayos y uruguayas que ganen 25.000 pesos. No es posible que tengamos la infantilización de la pobreza más grande de América Latina. Y tantas cosas más que hemos dicho en estos 10 videos o en los 9 videos anteriores. Es decir, ese es el primer objetivo, mejorar la calidad de la vida de la gente. El segundo objetivo, y tan importante como este, es mejorar la seguridad de la gente, la seguridad pública. Hay uruguayos que viven aterrorizados, encerrados en sus barrios. El aumento del narcotráfico no se ha hecho nada y ya están instaladas las 2 principales organizaciones internacionales de narcotraficantes en el país. La seguridad, junto con mejorar la calidad de la vida de la gente, tienen que ser 2 objetivos inmediatos de este nuevo gobierno.
El tercer objetivo estratégico es hacer todo esos dos primeros sin que caigan los indicadores económicos. Eso es una proeza, no es fácil. Recibimos un gobierno con escaso crecimiento económico, con mayor deuda externa que hay que pagarla y que ya cortaron los créditos. Recibimos un gobierno que ya ha utilizado parte de las reservas que le dejó el Frente Amplio. Va a ser difícil poder desarrollar los dos primeros objetivos sin que caiga algún indicador económico. Entonces, pero para eso hay un equipo económico solvente que tendrá que darle prioridad a estos dos primeros objetivos, pero al mismo tiempo tiene que defender los indicadores económicos. Por ejemplo, va a ser muy difícil que no aumentar el déficit fiscal, pero es uno de los objetivos no aumentarlo. Ya está aumentado por el gobierno anterior. Bueno, tratar de no aumentarlo y al mismo tiempo resolver estos dos primeros objetivos de los que le hablé. Va a ser una tarea difícil, comparable a la limpieza de los establos de Ujías, pero bueno, confío en que el equipo económico, privilegiando lo social y la seguridad pública, va a lograr que no se caigan los indicadores económicos. El cuarto objetivo estratégico de este gobierno, para mí, tiene que ser corrupción cero. Corrupción cero, ética 100%. Ni un solo caso de corrupción. Eso es algo que tiene que ser exhibido a la sociedad. En los 15 años del gobierno anterior hubo un solo caso de corrupción. No pongo como casos de corrupción los pocos procesamientos que hubo por conjunción del interés público y privado, no hubo. Lo que hubo es abuso innominado de funciones. Cuando se dice abuso innominado de funciones es porque no hay delito, no se sabe qué delito poner y se pone el innominado. Ahora, eso violando incluso las leyes del derecho penal, del indubio pro reo, en donde no es esa la filosofía del Código Penal. Pero en nuestro país existe ese delito de abuso innominado. Pero eso, comparado con los 36 procesamientos de blancos, colorados, coalicionistas que ocurrieron durante el mismo periodo, es incomparable. Yo sé que la acumulación más difícil de la historia es la acumulación ética, pero esa acumulación ética la tiene que lograr el gobierno del Frente Amplio, como lo logró en los 15 años, con una excepción. Bueno, ni esa excepción se puede dar el lujo de tener este gobierno. Ese es el cuarto objetivo estratégico que yo entiendo que debe estar sobre la mesa. El quinto objetivo estratégico es ganar la batalla cultural. Batalla cultural que se perdió durante los 15 años del Frente Amplio. Batalla cultural que, bueno, sabemos que hay gente que no se da cuenta de la realidad. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Frente Amplio? Bueno, aplicar la pedagogía de la desalienación de gente de buena fe. Es gente de buena fe que ha sido colonizada por los poderes mediáticos y bueno, y que no se da cuenta. Pero esto no es solo, es decir, son procesos de varios procesos de acumulación y de colonización en la cabeza de la gente. ¿Cómo tenemos que hacer para que eso cambie? Bueno, yo creo que primero aplicar esa pedagogía de la desalienación. Eso es muy importante. Pero además esto no ocurre solo en el Uruguay, ocurre en todo el mundo. Y ocurrió en la historia universal y sigue ocurriendo. Acuérdense, antes de la Revolución Francesa, los sans-culottes aplaudían y vitoreaban a los reyes. Y bueno, que incluso un cortesano inteligente les dijo a los nobles, el día que los pobres accedan al conocimiento, estamos perdidos. Bueno, esa situación después se dio vuelta con la Revolución Francesa, pero también existió en aquellas épocas. Como también existe, y lo dijimos varias veces, existió en la Revolución Industrial, cuando los obreros no podían percibir en la mercancía su propia fuerza de trabajo que la hacía posible. Y tuvieron que pasar décadas y décadas para que los trabajadores se dieran cuenta que la mercancía
hacían ellos, y que había que buscar y defender el acercamiento entre productor y producto. Y eso ocurrió hace 2 siglos. Pero también dijimos en algún otro video anterior que el poder de la oligarquía no es solo el ser dueña de la riqueza y ser dueña de la tierra, es ser dueña de la cabeza de vastas porciones de las capas medias. Cuando las capas medias, el Frente Amplio en los 15 años que tuvo, subió a la clase media a más de 450.000 personas. Y este gobierno redujo la clase media. Bueno, pero mucha gente de la clase media no se da cuenta de esto. Y por eso es importante aplicar esa pedagogía de la que estamos hablando. Es importante ganar la batalla cultural, que no fue ganada durante los 15 años que gobernó el Frente Amplio. Es tarea dura y muy difícil derrumbar los muros que ciegan la visión de la nueva alborada, que sigan la visión del conocimiento y la visión del sentido común. Es una tarea difícil, pero es nuestra tarea. Y será la tarea de la Cosa Vostra de estar atentos a esto y de derribar esos muros que ciegan el conocimiento. Quiero hacer una advertencia. Yo creo que los proyectos estos estratégicos de que he hablado, el Frente Amplio los va a aplicar, y otros más, que no los tengo en cuenta y que los tendrán los dirigentes, con mucha inteligencia y mucho pragmatismo. Por supuesto, tiene que haber inteligencia y pragmatismo, pero ese pragmatismo no puede olvidarse de los principios fundacionales del Frente Amplio, que hoy es la principal fuerza en el Uruguay. Esos principios, por supuesto, han ido modificándose con el tiempo, porque el mundo va cambiando, pero lo que no se modifica es su esencia. Lo que no se modifica es que la izquierda de este país quiere un país de ciudadanos socialmente iguales, humanamente diferentes, sí, también, y totalmente libres y emancipados. Eso no se puede tocar. Cuando el pragmatismo se olvida de los principios, pasa a ser la novia de todas las derrotas. Y bueno, he observado durante esta campaña que ha habido sectores de la coalición republicana que decían, bueno, si perdemos no se preocupen porque va a haber pocos cambios, no pueden hacer muchos cambios, como diciendo somos lo mismo. Es el mismo perro con distinto collar. Y yo quiero decir con firmeza que no somos lo mismo, que hay 2 proyectos totalmente antagónicos, que totalmente distintos son las propuestas de unos y otros. No somos el mismo perro con distinto collar. Y además, no se trata de cambiar el collar, se trata de dejar de ser perro. Esa es la apuesta del Frente Amplio. Y si lo logra, el Frente Amplio dirá al término de su mandato, no sabremos cumplir, dirá misión cumplida. Y en esa tarea estaremos a partir de fin de año con la Cosa Vostra tratando de que se puedan cumplir los proyectos prometidos. Y ahí estaré yo también, si mi salud, la naturaleza y la vida me lo permiten. Muchas gracias. El periodista Federico Fasano Mertens les propone reflexionar y decidir sobre lo que importa. Esto que se llama la Cosa Vostra.